Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué gusto poder encontrarnos una vez más en este espacio que Dios ha preparado para hacer milagros y prodigios en esta circunstancia mundial en la que cada uno se podría encontrar. Hoy quiero hablarte de un tema que tiene que ver con las promesas de Dios, pero promesas por gracia, porque hay una diferencia entre las promesas basadas en nuestros propios méritos para poder alcanzarlas o para poder lograrlas, y las promesas que nos fueron dadas gratuitamente precisamente para habilitarnos y alcanzar aquello que a cada uno le toca enfrentar a lo largo de su carrera. La Biblia es muy clara en establecer promesas desde el principio hasta el fin. De hecho, Dios es un Dios que marca promesas desde el libro de Génesis y las vamos a ver establecidas hasta el Apocalipsis. Una promesa es la visión que se puede implantar en un corazón respecto al futuro y respecto a las cosas que han de suceder, y precisamente nos basamos en la confianza que tenemos en quien ha dado la promesa. Hay un pasaje en la Escritura que vamos a considerar hoy, que está en Santiago en el capítulo 2 y en el versículo 20. Pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, dice, que la fe sin obras es estéril? Mira qué interesante, porque Santiago le está hablando al hombre, pero de una vez está dando un título, y es el título de vano. Vano equivale a sin fruto o vacío, y precisamente es por eso que va a decir, al relacionar la fe, que la fe sin obras es estéril. Pero las promesas están asociadas con esa esperanza que tenemos en ver su cumplimiento. Sin embargo, Dios está esperando de nuestra parte un actuar y una condición a la que nosotros le vamos a denominar fe. Precisamente una promesa sin fe no va a ser cumplida en la mayoría de los casos, o va a traer un proceso de demora. Y la Biblia dice que la esperanza que demora es un tormento del corazón. Y Dios no quiere ver tu corazón atormentado. Entonces, luego dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Hay un principio acá que tiene que ver entre la condición de justo que Abraham tenía delante de Dios al creer y la condición en la que Dios lo prepara precisamente para traer una promesa cumplida en el momento en el que Abraham podría estar en cuestión de edad en la peor de las circunstancias para ver cumplida esa promesa. Sin embargo, Dios lo preparó con anticipación muchos años atrás. Pero dice en este pasaje que la justificación, es decir, la condición de justo delante de Dios para Abraham, vino por las obras, pero no nos vamos a confundir con las obras. No son las obras que tienen que ver con obras para ser salvo, sino las obras que implica el actuar con fe. Por eso es que en el contexto de esta escritura, en el versículo 22, dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Pero esas obras se refieren a si lo puedo describir así, a la fuerza que Abraham tenía interiormente precisamente para poder tomar la promesa que Dios le había dado. Si el proceso es que la fe actuaba juntamente con sus obras, esta es una fe puesta en práctica, es una fe llevada a cabo precisamente por, lo quisiera decir de esta manera, por el empuje que Abraham le puso a su corazón para ir en pos de la promesa que Dios le había dado. Esta es una época en donde no solamente necesitamos fe, sino necesitamos personas que sean capaces de atreverse a lanzarse quizás al vacío hasta ver el cumplimiento de la promesa que Dios les ha dado. Dice que la fe actuaba juntamente con sus obras, pero hay un resultado cuando a tu fe le das acción. Ese es el proceso básicamente del que Dios nos está hablando, porque hay una cantidad de promesas
ahora mismo ante la crisis económica, ante la situación de salud, ante la confianza que el hombre necesita recuperar en medio de una pandemia, hay un momento en particular en el que Dios, en medio de la crisis, te trae una promesa a tu corazón. Pero muchas veces esas promesas se quedan como debajo del tapete. Sabemos que ahí están, sabemos que existen, pero no sabemos cómo sacarlas a luz y hacerlas valer para recibir aquello que nos fue prometido. Por ejemplo, una promesa del Señor en la Escritura dice que mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Sé que en este momento puede haber gente con una necesidad económica muy profunda, con una necesidad espiritual o probablemente con una necesidad de cualquier otro tipo, pero en medio de las necesidades Dios siempre puso una promesa. No todo mundo recibe con la efectividad que esperaríamos esas promesas cumplidas. Pero es que hay un divorcio entre el concepto de la fe y el actuar que Dios espera respecto a la fe. La fe no es cuánto tú la puedes definir en teoría. La fe no es aquello que tú puedes traer mediante el relato de un versículo bíblico o mediante palabras que te alientan en un momento de emoción. No, la fe, como dice la Escritura, es la certeza, la seguridad de las cosas que no ves. Entonces, en medio de esta etapa de pandemia, de cuarentena, de encierro y todas las limitaciones que tú puedas ver, yo quiero preguntarte, ¿cuántas obras están acompañando a lo que tú crees? Quiero aclarar una vez más, no me estoy refiriendo a las buenas obras que religiosamente a veces consideramos que tenemos que hacer para alcanzar una bendición de parte de Dios. No, me estoy refiriendo al actuar, al accionar de tu fe, porque ese es el punto acá. El resultado del actuar, de la acción o de las obras fue precisamente que la fe fue perfeccionada. Es decir, que nadie nace con una fe perfeccionada. La fe tiene que ser llevada a un nivel de maduración, pero es impresionante también que el proceso que Dios utiliza es enseñarnos a que la fe tiene que actuar con la acción, tiene que acompañarse de la acción. Entonces, el tema de esta noche es precisamente promesas y gracia. Pero ¿qué relación hay entre las promesas, la fe y la gracia? Quise enfocarlo específicamente por las promesas y la gracia, porque desde el momento que tú te estableces en un favor que no mereces y sabes que Dios sabe muy bien también que nosotros no tenemos el mérito para alcanzarlo, ni podemos dar la talla por nuestros propios medios, Dios nos retira sus promesas. Pero nosotros regularmente nos descalificamos cuando vemos que no podemos dar esa talla que Dios esperaría. Sin embargo, en el versículo 23 de acá mismo de Santiago dice que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo sé que hay gente que puede presumir muchas veces de cercanía a Dios porque habla de Dios, puede presumir de su religión porque sabe mucho probablemente en el plano de la religión, pero ser amigo de Dios es un plano muy íntimo que está calificado por aquellos que son capaces de creerle a Dios. Hay gente que podría recitar completamente promesa tras promesa y cuando miras en su entorno lo que encuentras es un gran vacío y probablemente circunstancias que no han sido resueltas por lo que cree. Pero Dios dice que a Abraham le dio un título de amigo y esa condición de amigo no solo es una condición de confianza, sino que es una condición precisamente de trato en cuestión de que tú sabes con quién estás acercándote, con quién estás tratando en particular. Ahora, se cumplió la escritura, es decir, Dios había hablado de esto mucho tiempo atrás y había dicho a Abraham una promesa
generalizada, una promesa en particular. En Génesis capítulo 22 y versículo 17, Dios le habla a Abraham y le dice, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Esa es una bendición a la que la hemos visto como la raíz principal de todo lo que Abraham habrá de recibir. En el pasaje anterior de Santiago pudimos ver que el Señor le está hablando a Abraham precisamente de la experiencia que habría de tomar con su hijo. Por ejemplo, en Santiago, donde estábamos, en el versículo número 23, dice que se cumplió la escritura, pero ¿cuál era el cumplimiento de esa escritura de la que va a hablar Santiago miles de años después? Precisamente lo que Dios le había dicho en Génesis a Abraham. Yo te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Ahora, recuerda que Abraham no tenía un hijo, Sara era estéril, y en medio de esa condición, Abraham tiene que creer contra esas circunstancias, tiene que accionar a pesar de que en años no había podido engendrar un hijo. La promesa de Dios permanecía y era multiplicarlo en gran manera. Por esa causa es que se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y Dios dijo, esto es recto, esto es justo, este hombre no está dudando de mí. La pregunta es, ¿puedes creerle a Dios ahora en medio de la crisis que pudieras estar enfrentando respecto a las promesas que Él te ha dado? Y si no has escuchado promesas de Dios, yo te invito a que tomes su palabra, a que puedas leer la escritura, la Biblia, y vas a encontrar las promesas de Dios como un padre amoroso y tierno que promete a sus hijos no solamente su cercanía, sino sus tesoros más preciados y dentro de lo más hermoso, pues su paternidad como tal. Ahora, al regresar a Génesis, vamos a encontrar que la promesa está asociada con bendición y multiplicación en sobreabundancia. De la misma manera, las bendiciones de Dios no son escasas en este tiempo, pero Dios está trayendo una palabra para traer el recuerdo a tu corazón cuando la crisis llegue, te puedas establecer en las promesas que Dios ha dado. Esa misma escritura relata que Dios le dice a Abraham, en tu simiente, en tu semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú obedeciste mi voz. Entonces, este es el contexto en el que se va a hablar de la fe con obras, de la fe en la que hay una acción precisamente. Si Dios te dice, quiero que me creas, y en el creer está que acciones. ¿Qué promesas te ha dado Dios respecto a multiplicar la obra de tus manos? Y quizás no has tenido el valor de emprender un negocio, de emprender un proyecto o de ejercer aquello a lo que sabes que Dios te ha llamado. Pero el momento en el que tú y tu descendencia aprendan a obedecerle a Dios, va a ser el momento en el que te conviertes en un amigo de Dios y esa acción a Dios le encanta, Dios ama, Dios busca a la gente que le cree. Dios tiene una atracción en particular por aquellos que son capaces de ver más allá de lo que sus ojos pueden ver. Con todas las circunstancias y dificultades que este momento presenta a nivel mundial, tú no te puedes abandonar en medio del desánimo y solamente ver todas tus carencias. De esto hemos venido hablando en los últimos temas, sino te vas a establecer precisamente dentro de las promesas que Dios ha dado, porque Dios ha dado promesas para tiempo específico. Y tanto el cumplimiento como la espera de esa promesa están resguardadas por la fe, están cuidadas por la fe. Hay gente que tuvo crisis muy fuertes a lo largo de su vida y lo primero que encontró fue a un Dios lejano, a un Dios airado, a un Dios al que no se le podía dar la talla precisamente. Entonces, capítulo 4 y en el versículo 15 dice,
que la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, aquí vamos a empezar a establecer una relación de manera contraria entre la ley y la gracia, entre la ley y la fe. La ley es perfecta, la ley es pura y la ley es santa. Así se declara en la palabra de Dios, la ley que le fue entregada a Moisés dentro de esas tablas, pero de las cuales nadie pudo presumir guardarlas en su totalidad. Y sin embargo, la ley producía ira, de hecho la produce para quienes aún la quieren guardar, porque lo inmediato que va a venir es una sensación en el momento que fallas, una sensación de fracaso y de haber fallado a Dios, mientras que la gracia y la fe lo que hacen es acercarte, restaurarte y no dejarte simplemente en ese fallo. La ley te puede condenar y te puede decir estás mal, y la consecuencia de tu desobediencia es el castigo, es la ira. Pero por eso es que entonces a Romanos le va a decir el apóstol Pablo a esta iglesia que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Cómo se explica esto? Si la transgresión vino por medio de la ley, entonces, ¿qué hace Dios cuando alguien entra en la promesa de un favor que no merece? Eso ya no es ley, sino es una promesa de te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Es interesante que en ningún momento a Abraham Dios le dice, te voy a bendecir y te voy a multiplicar si no me fallas, si eres perfecto y si calificas en la totalidad de todo lo que te voy a pedir. Abraham se hizo amigo de Dios por la misma sinceridad y la misma sencillez con la que podía abrir su corazón delante de un Dios amigo. ¿Hasta dónde es tu relación con Dios? ¿Has visto a Dios como un amigo? ¿Has visto a Dios como alguien a quien tú te puedes acercar y Él entenderte y escucharte? Yo sé que no falta el religioso que podría decir, Dios no tolera el pecado, Dios no avala lo que alguien podría estar haciendo. Y no dudamos que Dios es santo. Pero el que mejor conoce la condición del hombre es Dios mismo. ¿O tú crees que cuando Dios mira a alguien simplemente se horroriza y se aleja diciendo, no, detesto la condición en la que está? Es al contrario, es cuando Él viene y encuentra a la oveja sin pastor. Dice la Biblia que la encuentra gimiendo, la encontró llorando, temblando de frío, y la toma en sus brazos y empieza a ungir sus heridas, la pone sobre sus hombros y la lleva de regreso al redil. Ahora, esa condición no es una condición de ira, es una condición en donde tampoco hay ley y en donde la transgresión no es la causa para alejarte. Por eso, dice Romanos capítulo 4 y versículo 16, es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. A esto es a lo que quería llegar. Porque las promesas y su cumplimiento requieren fe. Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Ahora, Dios te está poniendo una promesa en el tiempo de crisis. Ahora, ¿qué relación hay entre esa promesa que Dios te dio y que tú te acerques a un trono de favor inmerecido? Ese es un trono de gracia, para que, siendo entonces por la fe, tiene que estar de acuerdo con ese favor que no merecemos. Si fuera por lo que merecemos, entonces ya no sería por gracia. Entonces ya no es por obras, perdón, ya no es por fe, sino sería por obras. Y Dios hace una contraposición entre las obras y la gracia. Dios hace una contraposición entre la ley y la fe. Por eso es que este pasaje dice que debe de estar de acuerdo con la gracia. ¿Cuál? La fe. A fin de que la promesa sea firme para que toda la posteridad, para que todos los descendientes futuros, no solo los que son de la ley, sino también los que son de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros, dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. ¿Se recuerdan que acabamos de leer este pasaje en Génesis? Y en Génesis el Señor le hace la promesa de que lo va a hacer padre de multitudes, pero Abraham, sin tener la ley y sin tener una definición plena de la gracia, Abraham empieza
a tener la experiencia con Dios de acercarse confiadamente, y a Dios le agradó la condición sincera con la que Abraham puede acercarse. Por esa causa es que el Señor le dice, te he hecho padre de naciones. Y dice, delante de quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Aquí nos vamos a detener un momentito. Mira los procesos que Dios lleva en la fe en un corazón. Por eso es que hemos de entender por la palabra de Dios que nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Quizás cuando tú conociste a Cristo, si no le has conocido, tú crees en un nivel, tienes una expectativa de lo que Dios puede hacer en tu vida, pero progresivamente Dios va a ir haciendo crecer tu fe en la medida en la que tú escuchas de sus promesas. El tema de esta noche es promesas y gracia, pero porque Dios está obrando en gracia y en favor, es que se puede creer, porque dio la promesa no por los méritos que teníamos que tener para que Él nos la otorgaran, sino la dio por su pura gracia. Entonces, si Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, quiero preguntarte en este momentito, ¿qué cosas parece que están muriendo en tu entorno o ya las diste por muertas? Porque esta es una promesa. Dios es el que le da vida a los muertos, dice, y llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros lo hacemos a la inversa. Hay cosas que están sucediendo y tendemos a llamar las cosas que son como si no fueran, mientras que Dios lo hace al revés. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Por ejemplo, puede haber alguien que en este momento me dice, yo soy un necesitado, ¿ok? Eso es una gran verdad, pero entre que digas que eres un necesitado a que no tienes nada, hay una gran diferencia. Porque aunque en tus manos no haya nada, Dios te está llamando enriquecido, Dios te está llamando sano, Dios te está llamando justo, Dios te está llamando provisto. Por eso es que mucha gente no puede entender los procesos de la fe. Quizás tú en fe te atreves a decir, puedo ver lo que Dios va a hacer conmigo, puedo llamarme como Dios me llama, y los demás simplemente te van a llamar como ellos te ven. Pero céntrate en esto. Si Dios llama a las cosas que no son como si fueran, ¿por qué lo hace? Porque ese es el actuar de la fe. Ese es el concepto de que la fe sin obras es muerta. Tú tienes que echar a andar en esta experiencia impresionante de necesidades que muchos en tu entorno están viviendo. Dios quiere que tú eches a andar una palabra de esperanza, una palabra de fe en la que puedes decirle a la crisis, no te voy a llamar como lo que eres, sino voy a llamarte como lo que no eres, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran, porque hay una expansión por las palabras que se van a hablar y un cumplimiento de la promesa cuando pones los dichos que te fueron dados o prometidos en tus labios. Por ejemplo, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Sabes por qué lo puede decir? Porque el Señor había dicho, yo te fortaleceré, yo voy a ser tu fuerza y voy a ser tu escudo. Entonces, ahora puede decir el débil, fuerte soy. Sin embargo, en un instante de crisis, el corazón se vuelve propenso a llamar las cosas de manera incorrecta. Si la fe está de la mano con las promesas de Dios que se han de cumplir en tu vida, no te olvides que hay una relación entre la gracia y esas promesas. Dios te las otorgó gratuitamente y hay una cantidad de promesas que el Espíritu Santo te las va a empezar a refrescar en tu corazón. Para aquel que está atemorizado, el Señor le dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué te parece esa promesa preciosa? ¿Qué te parece que el Señor te salga al encuentro y te diga, aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara
y su callado te van a infundir aliento. Esa es una promesa preciosa en una etapa de crisis como la que la humanidad podría estar enfrentando ahora. Pero ten presente que llamar las cosas que no son es un acto de fe. Puede haber alguien que se burle, el que no entiende esto, porque la Biblia dice que las cosas del Espíritu se han de entender, se han de discernir espiritualmente. Va a haber gente que no lo va a entender y va a decir, están locos. El hecho que no tengas nada quizás entre tu billetera o en tu bolsa, el hecho que te sientas a veces imperfecto con tus errores y tus caídas y eres capaz de llamarte redimido, justificado, amado, perdonado. Hay gente que no puede entender esa parte. Sin embargo, veamos. Abraham creyó contra esperanza, en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo así? Así como las estrellas y así como la arena de la orilla del mar. Y sin debilitarse en la fe, qué precioso, Abraham no se debilitó en la fe. Y estos son tiempos en donde Dios quiere fortalecerte en tu fe y que te levantes y puedas transformar la atmósfera que ha estado alimentando quizás tus pensamientos, tus obras, tus palabras, tu sueño, tus relaciones, como la atmósfera que nos rodea, ese aire en la cercanía más común con la que nos enfrentamos, con la primera capa de la atmósfera, es con este aire que respiramos. Pero esa cercanía que tienes puede asemejarse con la cercanía que Dios quiere que tengas en el momento de crisis y puedas decir, el Señor es mi fortaleza, sin debilitarse, dice, en la fe. Contempló su cuerpo. Aquí está el punto, porque Abraham estaba ya casi en los 100 años. Y sin embargo, por la fe, pudo llamar las cosas que no son como si fueran. Dios mismo le había enseñado el principio. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pero dice acá que Abraham, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Yo quiero preguntarte otra cosa más. En medio de esta situación de encierro y dificultad, ¿qué estás contemplando dentro de lo que te puede ser causa de desánimo? ¿Eres capaz de contemplar la provisión de Dios, la hermosura de Dios o la manera en la que Dios te ve con el anhelo con el que su corazón te define como el amado de su alma? La iglesia es una figura de esa mujer, o al revés, esa mujer en el Cantar de los Cantares, de la cual Salomón se enamora y la describe con tanta pasión y con tanta alegría. Esa mujer es la iglesia en este momento. ¿Cómo crees que Dios te llama cuando Él te mira? ¿Cómo crees que Dios se alegra cuando sabe que tú no te has debilitado en tu fe y puedes contemplar tu cuerpo? Yo quiero llamar las circunstancias que te rodean, economía, salud, familia, todo lo que ahora mismo te podría estar debilitando. Y dice que su cuerpo estaba ya como muerto, puesto que tenía como 100 años, y contempló la esterilidad de la matriz de Sara. Este era un panorama bastante deprimente. Primero ver su cuerpo arrugado, ver su cuerpo probablemente sin la posibilidad de reproducirse o alcanzar de alguna forma ese momento en el que pudiera engendrar a un hijo. Y contempló la matriz de Sara y la esterilidad que esa matriz tenía. Pero en medio de su cuerpo y la matriz anciana y sin posibilidades en Sara, no se debilitó. Contempló esto llamando las cosas que no son como si fueran. Por eso es que Dios, lo inmediato que hace con Abraham es cambiarle el nombre y le pone por nombre Padre de multitudes. ¿Qué te parece? ¿Y no tenía un solo hijo? Dios no tiene ningún problema con llamarte lo que Él ha dicho que va a hacer contigo y aún no lo ves, ahora mismo lo puedes sembrar en tu corazón y verte como Él te ve y como te llama. La Biblia dice, a los que antes amó,
a estos justificó, a estos glorificó, y da una serie de calificativos en los que cualquiera se podría burlar y decirte, cómo no el santo, cómo no el glorificado. Pero sabes que Dios te llama ya así a través de la Escritura, porque Dios llama a las cosas que aún no son como si fueran. En el plano legal ya hemos sido alcanzados precisamente por la obra de Cristo. En el plano visible, probablemente no puedes ver esas promesas alcanzadas, pero eso es la fe, la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera. El versículo 20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. ¿Qué te parece? Respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó. Ahora mismo, un momento de crisis ha llevado a muchos a titubear, ha llevado a muchos a caer en la zozobra ante la incertidumbre de irán a cambiar las cosas y después de esto que viene y ahora qué vamos a hacer. Hay mucha gente que para resolver sus situaciones empezó tal vez a deshacerse de sus cosas y empezó a encontrar una etapa de decepción en lo que le ha costado y le ha llevado años y tiempo probablemente en hacer su patrimonio. Pero ahora mismo Dios está trayendo a tu corazón una promesa al punto que no puedes titubear con incredulidad, sino fortalecerte en la fe, dice, dando gloria a Dios. Esto es bien interesante. ¿Cómo nos fortalecemos en fe? Estamos hablando de promesas y gracia. Si tú quieres fortalecerte y permanecer a la manera de Abraham, sin debilitarte, sin cansarte, sin caer en el desánimo, Dios mismo te va a decir que en su mente y en sus pensamientos hay planes de bien y no de mal. Yo tengo que cerrar este tiempo y poder decirte a tu corazón, el momento en el que Dios te lanzó una promesa desde el día que te llamó y te dijo, el que cree en mí tiene la vida eterna. O te dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O recordamos la ocasión en la que dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Ese momento en particular va a empezar a vivificar ahora por la fe las áreas que tú podrías considerar muertas. Tus sueños, tus proyectos, tus planes, las cosas que has anhelado, lo que tú has pensado en tu corazón que no lo vas a lograr y lo vas a alcanzar. Dios te está diciendo que Él no ha cambiado, Él no ha mudado el propósito y la determinación de transformar tu vida y de hacer de tu corazón el deleite con el que Él siempre te ha anhelado. Él te anhela como una experiencia de deleite para Él. La Biblia dice que el Señor mismo nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabes qué dijo el Padre respecto a Cristo? Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, en el cual encuentro deleite. Y lo hermoso de acercarte por la gracia, por un favor que no mereces, para alcanzar esas promesas, es que sabes que a través de Jesús empezamos a ser tratados por Dios con el mismo deleite con el que trató a su Hijo amado Jesús. El apóstol Juan escribe en una de sus cartas y dice que nosotros somos en este mundo así como Jesús es. ¿Acaso somos perfectos? ¿Acaso no fallamos? ¿Por qué crees que Él mismo emplea el término de decir que tú eres como Jesús es? Y no está hablando allá, más allá del sol, está hablando del tiempo en el que te vas a fortalecer dando gloria a Dios. Cuando alguien da gloria a Dios, viene fortaleza a su vida y estando plenamente convencido de lo que Dios le había prometido, sabiendo que era poderoso también para cumplirlo. Mira, hasta dónde tú estás plenamente convencido de que lo que Dios te ha prometido, poderoso es también para cumplirlo. Si has abandonado muchos de esos sueños, esta noche Dios quiere traer una palabra de gracia y de favor. De inmediato vas a saber que Él no te prometió porque lo merezcas, no te prometió porque califiques como perfecto. ¿Sabes por qué te lo prometió?
Porque de tal manera Dios te ha amado que entregó a su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, dice. Pero este es el concepto de la promesa y la gracia. La promesa que te fue dada inmerecidamente. Por lo tanto, ¿qué te impide alcanzarla? ¿Sabes? Si la promesa que Dios estableció para tu vida tiene que ver con un momento de esperanza en medio del desconsuelo que el mundo está viviendo y con el panorama aterrador en el plano financiero, desempleo, coronavirus y todo lo que se esté dando en tu entorno, sobre ti hay una promesa. Sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista la mano de Dios fortaleciéndote y sosteniéndote. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, esa es la primera promesa con la que podemos empezar. Que Él dijo, literalmente en Romanos capítulo 10 y versículo 9. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. ¿Quieres hacerlo esta noche? Pues quiero invitarte a que le abras tu corazón. Si te has alejado de sus caminos, es el momento de volver. Es el momento de reconciliarte. Y te recuerdo, promesas y gracia son el equipaje que Dios tiene para ti en medio de todo ¿qué te puedo decir? En medio de todo el trasiego y locura que el mundo está viviendo, Dios preparó para ti promesas, planes de bien y no de mal. Acompáñame a orar. Padre, gracias por la palabra y las promesas que nos has concedido. Señor, así como en Abraham se cumplió esa escritura, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham tomó de tu promesa y lo llamaste amigo. Así venimos esta noche, Señor, a poner nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestro consuelo en tus manos y a suplicarte que toques toda alma necesitada, todo corazón angustiado, toda enfermedad que haya entrado al espíritu, al alma o al cuerpo, ahora mismo por las promesas en las que dijiste que por tus llagas hemos sido curados, que sean tocados los pensamientos, que sean tocados en curación, Señor, los cuerpos, las almas, los espíritus, en el nombre poderoso de Jesús. Si le vas a entregar tu corazón a Cristo, dile, entra a mi vida, repítelo, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, yo quiero participar de tus promesas y de esa gracia que es el regalo no merecido de darme a tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y amén. Dios te bendiga. Te queremos invitar al próximo tiempo de meditación en la palabra de Dios. Los días miércoles y viernes estamos en este canal a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Donde quiera que te estés o te encuentres, que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su gloria sobre tu vida, porque esa es su promesa. Hasta la próxima.